Bienvenidos. Les agradecemos el acompañarnos el día de hoy y los invitamos a entrar en un ambiente de oración, a dedicar este tiempo a la reflexión, a dejar por un momento los pendientes, las prisas y las actividades cotidianas y a concentrarnos este tiempo. Los invitamos a tener a la mano pluma y cuaderno para que cada uno pueda hacer sus anotaciones. La dinámica que les proponemos es que después de escuchar algunas reflexiones cada uno en casa pueda hacer su propia reflexión personal, para lo cual tendremos algunos minutos en cada paso de la lección. Respiremos profundo, tranquilizando la mente y el cuerpo. Sentémonos cómodamente y dispongámonos en el Señor, en quien ponemos todas nuestras preocupaciones, ocupaciones e intenciones, y a quien pedimos su guía y su espíritu para llevar a cabo este ejercicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia celebra este año los 16 siglos de la muerte de San Jerónimo, quien falleciera en Belén habiendo pasado sus últimos años comentando la palabra de Dios, defendiendo la fe, oponiéndose con vigor a varias herejías, exhortando a los monjes a la perfección y enseñando cultura clásica y cristiana a jóvenes alumnos. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Se ha convertido en su lema más conocido y citado. La Federación Bíblica Católica invitó a todas las diócesis del mundo a participar en lo que se denominó el Año de la Palabra, llevando a cabo actividades de acercamiento y difusión de la Biblia, palabra viva que el Señor ha querido dejarnos para encontrar en ella todo lo necesario para nuestra salvación. Nuestro instituto ha realizado algunas actividades y en este entorno es que se programó y se está llevando a cabo este espacio de oración y diálogo con el Señor. Por su parte, también el Papa Benedicto XVI nos invita a aprender de San Jerónimo a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y nos recomienda: es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte, debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno. Y, por otro lado, aun siendo siempre una palabra personal, es también una palabra que construye a la comunidad, que construye a la iglesia. San Jerónimo recomendaba al sacerdote nepociano: lee con mucha frecuencia las divinas escrituras, más aún, que el libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. Estas hermosas palabras de San Jerónimo tienen un profundo sentido para guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todo para hacerlas vida. Hoy tenemos esa gran oportunidad al estar reunidos para el encuentro con Dios en esta lectura orante, la Lectio Divina, y así unirnos a la Iglesia con uno de los tesoros más apreciados de la vida monástica. La vida monástica tiene sus orígenes en el periodo patrístico, es decir, los primeros siglos de la vida de la Iglesia, cuando los monjes antiguos querían dar explicación de su origen, recurrían a la Sagrada Escritura. Ante las crisis que tenían que enfrentar, muchos de ellos se retiraban al desierto. ¿Significa esto que estaban huyendo del mundo, que estaban huyendo de la realidad? Obviamente no.
El monje no huye del mundo porque le tenga temor o le parezca pecaminoso. Antes bien, se distancia para regresar a él, pero no es de los valores que el mundo propone, sino que el monje se retira para entrar en una relación más profunda y de amor con sus hermanos, para discernir la presencia de Dios en su vida. Este momento es para nosotros eso, como ese desierto al cual nos retiramos para retomar nuestra vida ahora con la fe puesta en Dios. Es aquí donde esta experiencia monástica nace un bello tesoro, la lectura orante de la palabra de Dios o la lección divina. Una lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y contemplación. Iniciaremos pues con la lección o la lectura de la palabra. En esta ocasión tomaremos la lectura de un bellísimo salmo. Los salmos son la experiencia del encuentro entre Dios y el hombre. Representan una síntesis de la historia de la salvación. En cada uno de los salmos palpita el alma fina y sincera del hombre que reza cantando, porque hablar le parece poco. Estalla en alabanza a Dios. Este salmo lo confirma. La Iglesia nos presenta la liturgia de las horas y en cada día una estrofa de este bello salmo para confesar nuestro amor a Dios. En esta experiencia de encuentro está la naturaleza de los salmos, y aquí que existan diferentes tipos, pues surgen de lo que el hombre desea expresarle a su Creador. Por esto se nos habla de salmos de súplica, de alabanza, himnos, sapienciales y de acción de gracias. Hoy tenemos la oportunidad de detenernos y vivir esta lección divina en un salmo muy especial, único en su género, el Salmo 119, llamado Elogio a la Ley Divina. Esta es su temática, está centrada en la ley del Señor o la Torá, que es palabra de Dios. Y nosotros, como amantes y estudiantes de la Sagrada Escritura, iniciaremos con la lectura de este salmo impregnado de la palabra de Dios, que celebra su belleza, su fuerza salvífica, su capacidad de dar alegría y vida. Porque la ley divina no es yugo pesado para esclavitud, sino un don de gracia que libera, que acompaña y que nos conduce a Dios. Vamos a iniciar con la lectura. Le vamos a pedir que localice por favor en su Biblia el Salmo 119, versículos 105 al 112. Salmo 119, versículos del 105 al 112. Iniciamos con la lección, la lectura de la palabra, en un ambiente de recogimiento, de silencio y oración. Recordemos Jesucristo, cuántas veces buscaba ese momento para estar a solas en la intimidad, orando al Padre. Se alejaba, se retiraba. Recordemos esos desiertos que buscaba el monje para estar a solas con Dios. Este momento es eso para nosotros. Realizaremos una lectura pausada para familiarizarnos con el texto, concentrándonos solamente en qué dice el texto. Es decir, dejaremos que el texto hable por sí solo. No tomemos conjeturas, ideas y conclusiones. Permita que Dios le hable por medio del texto bíblico. Es también una lectura inteligente, donde nuestra fe y nuestra razón se armonizan para discernir el mensaje que Dios tiene a través del texto bíblico. Discernir a través de lo que nos presenta por medio de la situación que se nos narra, de los personajes, las expresiones, los verbos o palabras de acción y alguna frase, palabra o versículo que a usted le llame la atención.
Es recomendable también tener hojas, papel para escribir, algún lápiz, alguna pluma, para que ya sea que usted subraye o escriba aquellas palabras, aquellas frases que llamen su atención. Hay que concentrarnos concretamente en quiénes son los personajes, cuáles son los verbos o palabras de acción que usted encuentra en el texto, y subraye o escriba aquella palabra, frase o versículo que nuevamente le llame su atención. Algo muy importante, la fidelidad del salmista nace de la escucha de la palabra, de meditarla, de amarla y custodiarla en su interior. Hagamos un acto de fe como el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como María Santísima, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí según tu palabra. Iniciamos con la lectura del Salmo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. He jurado y lo ratifico, cumpliré tus justos mandamientos. Estoy sumamente afligido, vivifícame, Señor, según tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mi boca y enséñame tus mandamientos. Mi vida está siempre en mis manos, pero no olvido tu ley. Los malvados me ponen trampas, yo no me desvío de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, son el gozo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus normas, que son mi recompensa eterna. Vamos a guardar un silencio, vamos a quedarnos en silencio para ver este texto. Vaya usted nuevamente a través de él. Identifique los personajes. Tal vez hubo palabras o verbos que a usted le llaman su atención. Escríbalos, subráyelos. ¿Cuál es aquella palabra, aquella frase o versículo que llama su atención? Le invito a que retome nuevamente el texto y vaya a través de esas palabras, a través de esas frases. San Ambrosio, padre de la Iglesia, decía: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. En este Salmo 119, el tema central es la palabra y la ley del Señor. Por ley, comprendemos como las disposiciones, ordenamientos y reglamentaciones en que se dirigió el pueblo bíblico. En cada uno de los versículos se presenta un sinónimo de ley: preceptos, decretos, mandamientos, normas.
Y luego, diferentes verbos, frases y palabras que se relacionan y se refieren a la palabra y a la ley. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Vivifícame, Señor, según tu palabra, tus justos mandamientos. No olvido tu ley. Yo no me desvío de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, son el gozo de mi corazón. Tus normas son mi recompensa eterna. Por ejemplo, estas palabras son las que tienen alguna relación con la ley o la palabra de Dios. Gracias a estas frases y estos verbos, identificamos los sentimientos y las emociones de aquello a lo que se enfrenta la persona que cree en Dios. En este caso, el salmista. Por ejemplo, nos muestra el sentimiento, la emoción que surge del salmista. Estoy sumamente afligido, en el versículo 107. Afligido es sentir angustia, preocupación, desespero. Analizando el texto, puede parecer que para el salmista la ley no es como un yugo que nos pesa al cargar, un decreto que nos cuesta cumplir o un mandamiento que es difícil llegarlo a vivir. Otro ejemplo de estas expresiones del salmista es aquella que aparece en el versículo 112. Inclino mi corazón a cumplir tus normas. Inclinar es desviar una cosa de su posición habitual. Inclinar también es dejarse influir o persuadir por algo o por alguien para realizar una acción en concreto. Inclinar es someterse. También, por ejemplo, el texto expresa lo que es la palabra para el salmista a través de una comparación. Aparece en el verso 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Es decir, que nosotros analizando qué dice el texto, también descubrimos en este salmo la relación entre el creyente y Dios. Encontramos la alabanza, la lamentación, el gozo, la confianza, siempre impregnadas por aquel que se sabe escuchado por Dios. Te invito nuevamente a repasar el texto, ahora con esta idea que hemos analizado, los ejemplos que hemos descubierto, que hemos presentado. Retoma esas palabras, esos verbos y esas frases que llaman tu atención. Porque si tú estás aquí, traes tus luchas, traes tus esfuerzos, traes tus ideas, y Dios te habla a través de su palabra, a través de lo que se nos presenta en esta lectura. Subraya aquella frase, aquella palabra, ese versículo que a ti te llama la atención. Nuevamente te invito a retomar la lectura.
Hoy, hermanos, nos toca hacer la meditación. Es el segundo paso. Y para esto nos dicen que el estudio y la meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre. Esto escribe San Jerónimo en el prólogo de sus Efesios. Este segundo paso de la Lección Divina es la meditación y la profundización del texto ya leído. Esto es rumiar, masticar la palabra escuchada que ha quedado resonando en ti y en mí. Porque es ahora que lo leído penetra, interpela, ilumina, dirige, anima a seguir, pero también a cambiar, a convertirse y a sanar. ¿Qué me dice a mí el texto? Ahora vamos a profundizar nosotros en esta palabra. Es el momento de escuchar a Dios por medio de su palabra, que aunque escrita hace siglos, tiene resonancia hoy en día. Preguntarme con el corazón en la mano, ¿qué me dice, Señor, a través del salmista? ¿En qué palabra o palabras quieres que me detenga? ¿Qué significado tiene en mi vida? Le hablaste a tu pueblo, Señor, en este salmo, pero hoy quieres que yo medite desde mi vida estas enseñanzas. Caer en la cuenta de qué he hecho y también qué es lo que he dejado de hacer. Hoy te pido nuevamente que en estos 2-3 minutitos volvamos a repasar esta lectura. Volvamos a leer estos 8 versículos. No son muchos, hermano, 8 versículos nada más. Posiblemente el Señor aquí vaya a hablarte a ti personalmente. ¿Qué me dice a mí el texto? A ti en lo personal, hermano.
después de haberlo leído, nos damos cuenta que hay muchas palabras que nos hacen detenernos y llaman nuestra atención. A lo mejor un verbo, a lo mejor una cosa, a lo mejor un personaje. Es aquí cuando vamos a ver y te presentamos estos ejemplos que pudieran ayudarte. Hay muchas palabras en estos 8 versículos, pero bueno, escogimos estas, ojalá y que te ayuden. La primera que aparece es una lámpara, una simple lámpara. Y esto la pudiéramos relacionar pues con la luz, con la oscuridad, con el día, con la noche. Y entonces pudiéramos preguntarnos, ¿le temo a la oscuridad? ¿Para qué me sirve la luz? ¿En el día necesitaré la lámpara? ¿Podré caminar sin luz? ¿Le damos realmente ese justo valor a la luz? Pero yo te pido que no te detengas con estas preguntas. Mastícalas, ruméalas. ¿Para qué? Para que esa lámpara te diga algo hoy, en tu día, en tu vida. Es una palabra tan sencilla, pero tiene tanto significado que tal vez nos acordemos de ese pasaje que nos presenta Marcos, donde nos dice, ¿acaso se esconde una lámpara para ponerla debajo de la cama? Y si ya vimos esa lámpara, nuestra siguiente palabra, así, valga la redundancia, es una palabra. ¿Y te has puesto a pensar qué haríamos sin las palabras? ¿Cómo sería nuestra comunicación sin ellas? Y si hoy nos quedáramos mudos, tal vez me arrepentiría de no haber dicho algunas palabras. He escuchado con atención todas las palabras, pero ¿he hecho caso omisa de ellas? También nos recuerda Juan que en el principio ya existía la palabra y esa palabra estaba con nosotros. Y si ya vimos la palabra, ya vimos la lámpara, pues aquí también el salmista nos está presentando un sendero. ¿Qué pensamos cuando vemos esta palabra? ¿Significará lo mismo que camino y vereda? Vemos el sendero, pero tal vez preferimos el atajo. ¿Busco realmente este camino o me cuesta trabajo llegar a él porque es pedregoso, oscuro, estrecho? Y en la carta a los hebreos se nos dice que hagamos los senderos rectos para nuestros pies. Y si vamos por ese sendero, pues nos encontraremos con esa ley. La ley, los mandatos, las ordenanzas, los preceptos, los decretos, es una sola palabra, hermano. Pero aquí pudiéramos preguntarnos, ¿la ley de los hombres es igual a la ley de Dios? ¿Me es difícil cumplir la ley? Y volvemos nuevamente a la lámpara, y volvemos a la palabra, y volvemos a ese camino. Mateo nos dice, no piensen que he venido a abolir la ley. He venido a darle plenitud. Y después de la ley, tal vez nos hayamos detenido en estos personajes, en los malvados. Los malvados, ¿cómo los catalogamos nosotros? ¿Por qué los juzgamos así?
Si me los encuentro en el camino, ¿les saco la vuelta? Mateo también nos dice que no tomemos represalias contra el malvado, no tomemos represalias contra él. Para terminar con estos ejemplos, inclino mi corazón a cumplir tus normas. Yo les preguntaría, ¿inclinar significa hacerme inferior o engrandecerme? Y no podemos dejar pasar ese pasaje tan increíble de la última cena, donde el discípulo amado inclina su cabeza, pero precisamente en el corazón de Jesús. Estas palabras, hermanos, son tan solo un ejemplo de lo que a mí me dice el texto. Pero por favor, ¿a ti qué te dice? Vamos nuevamente a dejar unos minutos para que tú, en tu cuaderno, en tu propia Biblia, hermano, subraya lo que a ti te haya dejado este texto. ¿Qué me dice a mí este texto? Ahora, mis queridos hermanos, el siguiente paso que vamos a dar, la lección divina, consiste en la oración, oratio, que es un diálogo, es una expresión que el alma da a Dios. Antes de entrar en eso, me gustaría compartir con ustedes esto que vemos ahora en la pantalla. San Jerónimo enseñaba a una mujer, en aquel entonces eran matronas, esta mujer Leta le daba
Le pedía consejos a San Jerónimo y San Jerónimo le daba estos consejos para la educación cristiana de su hija. Decía, asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con la oración. Qué maravilla de consejo, ¿no? Sobre todo para alguien que es responsable de educar y hacer crecer a alguien humanamente. Entonces, pues, eso nos puede servir hoy por hoy a nosotros. Y como decía, pues esta parte es ya el que me hace decir, esa es la oratio. Ya vimos lo que dice la lectio, lo que me dice a mí, la meditatio, que ya nos ayudó Nitza. Ahora es la oratio. ¿Qué me hace decir? ¿A qué me lleva a expresar? Para ello, pues, debemos de abrir el corazón. Si te ayuda, cierra los ojos. Te lo recomiendo, cierra los ojos para entrar en oración. Y en ese cerrar los ojos, abrimos el corazón al Señor y cerramos nuestra alma y todo lo demás a ruidos y pendientes, a ruidos y cosas. Se apagan todas las luces del alma para llevarme confiadamente a este diálogo ahora. Ya he escuchado al Señor. Ahora me dejo ir con lo que el alma le dice. Señor, si tu palabra es una lámpara y esa expresión de ese objeto, lámpara, ha llegado a mi corazón porque ha llamado la atención en las noches de mi vida, en las dudas, en las adversidades, en las desolaciones, en los momentos más difíciles, cuando no entiendo por qué está pasando lo que sucede, cuando no encuentro los porqués y las razones. Vuelvo a tu palabra y entonces todo cambia. Por eso tu palabra es una guía y es como esa lamparita de minero que va en mi frente y que va alumbrando mi camino y que me permite ver de noche. Es una luz en la oscuridad. Y eso es lo que me da tu palabra, la fe, que es una luz en la oscuridad. Y puedo avanzar en la vida y seguir a paso firme, aunque a veces no entienda las cosas, seguir en fe, tomado de la mano de tu palabra, siguiéndola como un mapa se sigue, siguiéndola como un GPS se sigue, y entonces sé que voy con rumbo cierto, porque voy de acuerdo a lo que tú me indicas. He jurado, Señor, cumplir tus mandamientos muchas veces en el pasado, y cada vez que voy a confesión vuelvo a decirlo. Prometo no volver a pecar, vuelvo a caer. Entonces ahora recuerdo nuevamente esto, Señor, y me propongo una vez más volver a la conversión, a alejarme de aquello que me roba tu gracia, que ahuyenta tu gracia, alejarme de todo eso que daña mi vida y abrazarme a tu palabra y abrazarme a tu amor y a tu misericordia. Porque sin ti nada soy. Si vi ahorita y si me llamó la atención esta definición de lo que significa palabra, Señor, ¿qué sería de mí sin tu palabra? ¿Qué sería de mí si no tomara esto como guía en la vida? Tú eres Jesús, la palabra de Dios. Tú eres el divino verbo. Tú eres Jesús palabra, y me encanta encontrarme contigo aquí, y me encanta encontrarme contigo, Jesús Eucaristía en misa, y ahí me encuentro contigo en las dos formas, pero hoy me encuentro contigo, Jesús palabra. Lléname de tu Espíritu Santo para poder verdaderamente ver en dónde debo corregir mi vida, y lléname de tu Espíritu Santo que me enciende el alma y me ayuda a recordar tu palabra una vez más y me enseña a verme a mí mismo tal cual soy, ver mis debilidades, mis faltas y ver que únicamente tú, Jesús, eres el Salvador de mi vida.
Eres Jesús palabra. Eres quien me sana, eres quien me cambia, eres quien me transforma. Y tu Espíritu Santo me limpia. Mira, Señor, ¿cómo me encuentro? Con el versículo 107 me encuentro completamente unido, me identifico con este salmo, porque dice, estoy sumamente afligido, y esa palabra atravesó mi corazón, porque eso es lo que traigo, entre sentimientos atravesados por distintas cosas en la vida, entre angustias, ansiedades, desesperación, encierros, lamento. Eso es lo que quiero soltar aquí, Señor, un lamento, porque estoy en aflicción, estoy afligido, estoy con una bola de cosas que ya no sé qué hacer con tanto estrés. Auxíliame, Jesús. Ayúdame. Vivifícame, Señor, según tu palabra. Vivifícame como lo estás haciendo ahora. Renueva mi vida. Vuélveme a la vida con tu palabra, con tus indicaciones, con tus normas, con tus preceptos, con tus mandamientos, con tu guía, con los límites que pones a mi vida para que dentro de esos límites pueda ser inmensamente feliz. Porque esos son tus normas. Fuera de esos límites no quiero jugar en mi vida. No quiero pasear fuera de aquello. No quiero vivir fuera de aquello. Vivifícame tú para vivir de acuerdo a lo que es una vida en plenitud. Una vida en ti. Una vida de acuerdo a lo que tú quieres. Por eso te pido, Señor, que aceptes las ofrendas de mi boca. Que mi boca sea expresión de mi corazón y que sean mis palabras agradables a ti. Que esta oración sea grata a tus oídos, Señor. Que atraviese el mismo cielo para que llegue no nomás a tus oídos, sino a tu divinísimo y a tu sacratísimo corazón. Para poder encontrarme contigo de corazón a corazón, de corazón palpitante. Que pueda tomar tu ley como una ofrenda que tú me haces, no como una obligación. Que pueda tomar tus mandamientos no como una obligación, sino como una alianza de amor. Una alianza que quiero seguir, porque el Padre me la ha enseñado. Y solo tú, Jesús, me puedes llevar al Padre. Llévame a Él, para que pueda seguir sus mandamientos y saborearlos y vivir de acuerdo a eso. Hasta ahora, Señor, mi vida ha estado en mis manos. Cuando la pongo en tus manos, todo cambia. Pero entonces trato de tomar las riendas otra vez. Y empiezo a tomar decisiones equivocadas y a salirme por caminos que no son, porque pretendo que mi vida esté en mis manos y pretendo tomar la rienda de ella. Y mira, Señor, que las tomo con fuerza, pero mis fuerzas se agotan, mis fuerzas se acaban. Mis fuerzas llega un momento en que ya mis manos no pueden y además se equivocan porque mis manos están dirigidas por mi mente, por mi alma. Ya no quiero tomar las riendas yo de mi vida. Ven, Señor Jesús, y toma tú las riendas de toda ella. Porque quiero cumplir tus mandatos, pero solo no puedo. Solo con la fuerza de tu Espíritu Santo puedo. Toma tú las riendas de toda mi vida. Toma las decisiones principales de toda mi vida. Acepta mi consagración y mi ofrecimiento a ti, Señor, y a tu señorío. Te doy el completo y entero derecho de que hagas conmigo y de mí lo que tú quieras, Jesús. Toma tú las riendas de toda mi vida. Y llévame a Papá Dios. No quiero olvidar tu ley. No quiero olvidarme de tu amor. No quiero olvidar de lo que es vivir en tu gracia. Pero mira que los malvados me ponen trampas. Hay una bola de pensamientos diferentes y doctrinas distintas que quieren llegar a mi alma y me bombardean y quieren desviarme. No quiero nada con eso. Quiero solo tu ley. Quiero solo tu palabra. No quiero lo que me ofrece el mundo.
Ven, Señor Jesús, y llévame al Padre para poder encontrarme con Él, porque tú eres el único que lleva a las almas al Padre. Llévame a Él de tu mano y ayúdame a subir a sus brazos y regocijarme en Él. Y decirle, Señor, tus preceptos son mi herencia. Tus preceptos son el gozo de mi corazón. Es un paraíso de delicias tu palabra, Señor. Ahí, Padre, están todas las riquezas de mi vida. Ahí, Señor, es donde me deleito el alma entera. Y aquí, Señor, de la mano de Jesús, y mientras Él me ayuda a llegar hasta tus brazos, te digo que me lanzo a ti, a los brazos de tu misericordia, y me estrecho y me abrazo de tu cuello fuerte. Y te quiero decir, papito, así como Jesús te decía, Abba, papito. Tu palabra, tus preceptos, tus normas son verdaderamente un gozo y una delicia para mi corazón, una dulzura. Es como meterme en una colmena en donde no hay abejas, llegar de trampa sin abejas y en esa dulzura llenarme de tu amor, en esa dulzura que es tu palabra. Por eso, Señor, y mucho más, te alabo, te bendigo, Santísima Trinidad, que me recibes hoy y me dejas expresarme así. Inclino todo mi ser ante ti, Señor. Y con ello, el significado de esta palabra que llegó a mi corazón, la suelto con todo. Someto todo mi ser a ti. Inclino mi corazón en señal de que me postro ante ti. Y hago a un lado todo lo demás y que se vayan todos mis vicios y mis amarguras y mis rencores y todo lo demás que se vaya para que quede mi ser vacío de mí mismo. Y al estar vacío en la nada, pueda llegar el todo que eres tú, Señor Santísima Trinidad, y sea verdaderamente mi interior templo vivo de tu Espíritu Santo, y el centro de mi corazón esté un altar para Jesús. Inclino, Señor, mi corazón para cumplir tus normas, que son mi recompensa eterna, y que mi corazón y mi mente y mi memoria y mi entendimiento y mi voluntad se sigan deleitando en tu palabra. Desde aquí hasta el final de mi vida, lleno de esperanza, iluminado por la fe con esa lámpara que es tu palabra, henchido de amor con estas normas que me das y con la frente en alto lleno de esperanza, porque tu palabra es mi recompensa eterna. Y ahora, hermano, así como te encuentras, así en el silencio de tu corazón, entra más en silencio aún y adora al Señor. Adóralo y contémplalo, como se contemplan dos amantes frente a frente, sin decirse nada, pero con la mirada se lo dicen todo. Adóralo, contémplalo y dile palabras de amor con la mirada. En estos 2 minutos, que sea tu momento personal.
Vamos regresando poco a poco, diciéndole palabras de amor al Señor y agradeciéndole, alabándole por este momento. Juntamente abrimos nuestros ojos, preparándonos ya para el siguiente paso de la lección divina. Este siguiente paso de la lectio divina es una contemplación-acción. Después de la oración, de aquello que nuestro corazón ha querido manifestar, la contemplación nos dice cómo puedo contemplarme con la mirada que Dios me dirige desde su palabra, que es todo amor, que es toda misericordia y comprensión. Este paso entonces tendrá una doble función: seguir en esa contemplación de ese amor, de esa mirada que yo recibo del Señor, pero también nos invitará a la acción. San Jerónimo exhortaba así al sacerdote nepociano: que tus acciones no desmientan tus palabras. Por lo tanto, el itinerario al que la lectio divina nos invita pasa por una lectura atenta, una meditación para que el texto tenga un significado para mí, que ese significado abra mi corazón y pueda entablar un diálogo. Pero no se detiene ahí. El siguiente paso me invita a volver la mirada hacia lo más profundo. No una mirada superficial, sino una mirada que traspase los adornos, los distractores con los que a veces nos escondemos. La contemplación quiere ir más allá. La contemplación tampoco es un momento que me aparte de las cosas, las personas o los acontecimientos. La contemplación busca limpiar o afinar nuestra mirada para descubrir la presencia de Dios precisamente en esos acontecimientos, en esas personas, en esa vida. Y sobre todo, que sea una clave para discernir el querer de Dios en las situaciones cotidianas. Contemplar entonces será dejarse mirar por Jesucristo, más allá de las apariencias, disponiéndome para que la fuerza y sabiduría de Dios me arrebate hasta Él de tal forma que, aceptando por la obediencia de fe, me sumerge en su vida y en su verdad, transformando mi vida. La lectio entonces va guiándome para que pueda tener esa mirada profunda. Me atrevería a decir, no es una mirada para juzgar, tal vez sí para enderezar, pero es una mirada compasiva como la del Padre, llena del amor de Jesucristo, y también es una mirada inspirada en el Espíritu Santo para que me dé sabiduría y me aliente. Esta contemplación es la manera como la palabra puede iluminar mis pasos, dirigir mi vida y marcar el sendero. Sin embargo, contemplar mi vida requiere honestidad y valor. Contemplar mi vida me confronta. Es ir a lo más profundo, no a la fachada que todos mostramos, sino al corazón, a mi misma esencia. Cuando soy capaz de contemplarme a la luz de la palabra, es entonces cuando realmente la palabra puede transformarme. Es cuando con la ayuda del Espíritu Santo, los gestos, la mirada, las acciones, los valores de Jesús pueden volverse mis gestos, mi mirada, mis acciones, mis valores, mis deseos. Contemplar mi vida, como nos dice el Salmo, nos puede poner en una posición donde el Señor nos comparta su vida, nos vivifique. Será entonces una palabra que nos enseñe, que nos dé valor ante las trampas de los malvados. Será una palabra que podamos valorar más que otros bienes. Será nuestra herencia, una recompensa eterna. Cuando preparábamos este ejercicio, la maestra Nitzia nos compartía: cuando dos personas se aman, están ligadas la una a la otra por una especie de ley, la del amor. Entonces decimos y hacemos,
Puesto que te amo, me siento íntimamente obligado a escucharte, a darte gusto, a cumplir tus deseos. Dime qué deseas y seré feliz haciéndolo. Cumplir entonces los mandamientos de la ley que el Señor nos propone, lo podemos ver no como una carga o una imposición, sino como aquello que nos llena de gozo, porque la vida y el amor están en estos mandamientos, que a veces nos cuesta cumplir, porque son tan diferentes de lo que el mundo nos presenta. Pero este paso no es solo una invitación a la contemplación del amor del Señor y a la contemplación de nuestra vida. También es un llamado a la acción. Ese dejarme transformar, dejarme iluminar, deberá llevarme hacia mi hermano. Lo que he contemplado en mí, lo que he dejado que la palabra transforme en mí, deberá entonces, a ejemplo del Maestro, encaminarme al encuentro de mi hermano. Ahora los invitamos a, de manera personal, cada uno de nosotros, ir respondiendo a estas preguntas que nos guíen en una contemplación. En ese primer minuto, ¿cómo me contemplo con la mirada que Dios me dirige desde su palabra? Desde el amor, desde la misericordia, desde la comprensión. Una segunda reflexión es ahora, ¿cómo contemplo mi vida a la luz de lo que hemos reflexionado? Y cómo eso que hemos reflexionado puede convertirse en acción. Para que al final esta reflexión me cuestione a mí mismo y me diga, ¿a qué conversión, a qué acción o a qué compromiso me invita la palabra? Reflexionemos entonces.
mis queridos hermanos, pues ya una vez que hemos hecho nuestro recorrido, como ustedes pueden ver, estos pasos que hemos desarrollado esta noche con ustedes, pues no es otra cosa que un diálogo con el Señor. Tiene los mismos elementos que utilizamos en un diálogo regular. El primer paso que tenemos que dar es, Señor, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿De qué quieres platicar? Ese es el paso de la lección o lectura. El segundo paso es, bueno, ya iniciamos nuestra conversación. Dime, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que tienes que comunicarme? ¿Qué es aquello que sale de tu boca y llega a mis oídos? Ese es el paso de la meditación o meditación. A esta propuesta del Señor, para que sea diálogo, se requiere de una respuesta. Esta respuesta es, Señor, ¿qué te quiero yo decir? ¿Qué te voy a contestar? ¿Qué te quiero complementar de lo que tú me has dicho? ¿Cómo me siento al respecto? Es mi respuesta al Señor. Esa es la oración u oración. Y finalmente llega la contemplación. ¿Qué es la contemplación en un diálogo que podemos tener con nuestra esposa, con nuestro hijo, con nuestro compañero, con nuestra amiga, con nuestro amigo? ¿Cómo me quedo yo? ¿Con qué sabor de boca me quedo yo después de esta conversación? Estoy contento y te lo expreso. Estoy triste y también te lo expreso. Estoy decepcionado y también te lo digo. Esa es la contemplación. Como ustedes ven, no es algo complicado, no es algo difícil, es algo que hacemos todos los días. Pero ahora lo hemos hecho de una manera estructurada. Enseñémonos pues a dialogar con el Señor y con los que nos rodean también. Bueno, aparte de esto que hemos visto, ustedes han visto cierta iconografía de San Jerónimo. Quiero decir algunas palabras acerca de ello. Ustedes tienen en la primera fotografía San Jerónimo, que está vestido con ropaje de color rojo. El capelo, que viene siendo el sombrero de San Jerónimo, y las vestiduras cardenalicias son de color rojo, son de personas que auxilian, que ayudan al Papa, y aunque San Jerónimo no fue cardenal, ni mucho menos, sí prestó un servicio de colaboración con el Papa Dámaso, que fue quien lo llamó también y después lo incitó a la traducción de la Biblia al latín. En la segunda fotografía ven ustedes a San Jerónimo como penitente, porque independientemente de la vida que llevaba y de la situación que vivió, llegó el momento en que quiso tener esa cercanía, esa renuncia a todos los bienes materiales, porque comprendió que ahí no estaba la felicidad y quería hacer penitencia para el Señor. Y ahí lo ven ustedes como penitente. Y en la tercera filmina ustedes lo ven meditabundo, reflexionando y con una calavera en las manos. Bueno, la calavera es precisamente ese atributo de la meditación filosófica que le hacía pensar y repensar sobre la vida y la muerte por la que inevitablemente todos vamos a pasar. El libro en las manos de San Jerónimo, en esta fotografía y en otras que ustedes pueden encontrar, representa precisamente la Biblia, el trabajo que hizo con la Biblia. Son datos que nos conviene conocer. Y a manera de despedida, queremos concluir con unas palabras que San Jerónimo dirigió a San Paulino de Nola. Tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerá también en el cielo. Y bien, pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, acompañándonos en este ejercicio de lectura orante o lección divina, y pues deseamos que haya sido edificante para ustedes.
Nos despedimos. Yo creo que cada uno de los que participamos en este ejercicio, si gustan, mis queridos compañeros, decir adiós. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya servido y pues a practicar la lección divina. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir el camino de fe. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y que el Señor les siga llenando de bendiciones y que puedan practicar este método de lección divina en casa cada uno. Bendiciones. A todos, que este sea de alguna manera la entrada, que cada uno de nosotros podamos seguir en este camino de hacer nuestra la palabra a través de la lección divina. Gracias a todos. Finalmente, el Papa Benedicto nos dice de San Jerónimo que se dedicó totalmente a la meditación de la Sagrada Escritura, un ejemplo que nos hace bien seguir. Esta meditación revela el misterio de Dios, indica las sendas auténticas de la vida y de la santidad y lleva a la salvación. Y nos exhorta a que su ejemplo nos estimule a acudir con frecuencia a la palabra de Dios. Bueno, las voces que ustedes escucharon: Nitza Colina, Samuel Pérez, Luis Romero, Blanca Casillas, su servidor Jorge Cervantes, y queremos despedirnos con una oración final. Bendito y alabado sea, Señor del cielo y de la tierra, porque nos has dejado la Santa Escritura para hallar un camino certero que nos eleve hasta tu santa morada. Ya platicamos contigo, Señor, y la verdad nos quedamos con ganas de seguirle, pero nos tenemos que despedir. Y antes de irnos, queremos pedirte lo siguiente: que seamos fieles escuchas de esta palabra que nos has dado, para que ilumine nuestro diario caminar y nos hagamos cada día más santos. Que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a discernir qué es lo que más conviene para cada uno de nosotros y para cada una de las personas cercanas o lejanas que tienen contacto con nosotros, viéndolas como hijos tuyos y hermanos nuestros. Danos, Señor, asiduidad en la escucha, perseverancia en la oración y caridad en la aplicación de tus instrucciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.